Entonces estamos iniciando con la grabación nuevamente y vamos a continuar con nuestro avance. ¿Alguien podría recordar qué es lo que hemos visto ayer? ¿De qué hablamos ayer? ¿Alguien? ¿Qué habían sido las inversiones? ¿Alguien podría decir? ¿Qué eran las inversiones? ¿O qué habían sido las inversiones? Carla, Mariela, Miguel, Mari, Daniela, Salomón, Vanessa, Raiza, Flavia, Ana. Buenas noches, De capital. Buenas noches. En cuestión del balance general, era el activo y nuestra rentabilidad, en el cual se podían maximizar A ver, ¿qué más? Dicen, era un desembolso de capital, dijo creo. Ya, las inversiones, habíamos dicho que era el desembolso de capital. Y ese desembolso de capital no se recupera normalmente en el periodo, sino en los periodos posteriores. Y si la inversión es un éxito, obviamente vamos a recuperar algo más de la inversión. Y ese es el objetivo principal. ¿Es cierto? Que una inversión recupere la inversión, cubra los costos y el costo de oportunidad. Y si hay algo más, pues muchísimo mejor. De esa manera vamos a ir generando valor para los accionistas, es decir, haciendo crecer el patrimonio de los accionistas. Y estas inversiones se presentan en el balance general como activos, ¿no? Entonces los activos son las inversiones. Y el otro lado del balance, que son pasivo y patrimonio, eran el financiamiento de la inversión, es decir, cómo ha sido financiada la inversión. Esto puede ser mediante pasivo, es decir, deuda, o patrimonio, que sería el capital propio. Y para poder evaluar o tomar una decisión de inversión, tenemos que utilizar ciertas técnicas para poder evaluarlos y de esta manera ver la viabilidad financiera del proyecto. Pero para ello tenemos que desarrollar un presupuesto de capital, que no es nada más el flujo de caja. ¿Estamos? Entonces, voy a compartir la pantalla. Aquí. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Ahora sí. Se ve. Muy bien. Entonces, para poder evaluar un proyecto, se debe determinar el flujo de caja. ¿Y qué es un flujo de caja? El flujo de caja simplemente es la diferencia entre los ingresos y egresos de caja que genera el proyecto durante un horizonte o periodo de evaluación. Y ayer habíamos hecho más o menos, hemos hablado un poquito de esto.
del flujo. Ese flujo de caja, ¿cómo estaba compuesto? Teníamos una inversión. Una inversión. En el periodo 0. ¿No? Ahí está. Y esa inversión es lo que se considera como flujo de inversión. Ahí están los flujos de inversiones, que está en el periodo 0. En el momento 0. En el momento 0. ¿Y la inversión es entrada o salida de efectivo? Porque nos dice que el flujo de caja es la diferencia entre los ingresos y egresos de caja que genera el proyecto. Por lo tanto, tengo que identificar si es ingreso o salida de efectivo. En este caso, las inversiones serían entrada o salida de efectivo. Usted quiere emprender un negocio y tiene que invertir para ello. Ayer habíamos nombrado, por ejemplo, para invertir en un negocio de, creo que hablamos de confección de un taller, ¿no? Confección de un taller de ropa jean. Para ello tengo que invertir en las maquinarias, en un espacio físico que sería el terreno, el edificio, los muebles, equipo de computación. Luego hablamos de los costos que vamos a incurrir para obtener la licencia de funcionamiento, capacitación del personal, para la primera compra de la materia prima, etcétera, etcétera. Como todo eso son erogaciones preoperativos, entonces son considerados como inversión. Entonces, ¿estos son entradas o salidas de efectivo? Al adquirir un terreno, ¿nos entra o sacamos efectivo? Salida de efectivo. Salida de efectivo. Entonces, las inversiones son salidas de efectivo, es decir, van a ser negativas. Y ya obviamente vamos a hablar un poquito más adelante la estructura de la inversión, que estaba estructurado como inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo. ¿Estamos? Entonces, fíjense que el flujo de caja nos muestra la entrada y la salida de dinero que genera el proyecto durante un horizonte de tiempo. Este es el horizonte de tiempo. Ahora bien, en el año 1 entonces ha generado la salida de efectivo. Ahora, a partir de ahí, una vez que ya está realizada la inversión, va a empezar a operar la planta, es decir, se va a empezar a producir y vender. Y aquí va a generar ingresos de efectivo por la venta de los bienes y servicios, va a generar costo por la compra de materias primas, insumos, mano de obra, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se considera el flujo operativo. El flujo operativo básicamente va a ser la diferencia entre los ingresos por la venta de bienes y servicios menos los egresos de efectivo, que serían por los costos y gastos. Ese es el flujo operativo. Entonces aquí vamos a tener, a ver, con color verde, okay, para los orientistas, para que no se queden. Vamos a tener el flujo 1. Vamos a tener el flujo 2. Vamos a tener el flujo 3. Vamos a tener el flujo 4. El flujo 5.
Voy a poner aquí, a ver. Voy a poner el flujo, puntos suspensivos, o sea, puede ver más flujos y el último flujo. Por tema de espacio lo voy a poner arriba. El último flujo. Ahí está. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este último flujo es mucho más grande que los anteriores. Y eso se da justamente por el valor de salvamento del proyecto. En el último periodo de evaluación de un proyecto vamos a tener un valor de salvamento que puede ser por el valor de liquidación del proyecto o por el valor de continuación de operación del proyecto. ¿Estamos? Entonces, ese es el flujo operativo, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí tenemos también el flujo operativo. Entonces, la suma entre el flujo de inversión y flujo operativo, vamos a tener el flujo económico. Pero si nosotros hemos utilizado recursos de terceros, es decir, recursos ajenos para financiar parte de la inversión, entonces aquí vamos a tener un nuevo flujo que viene a ser el flujo de financiamiento. Ese flujo de financiamiento también va a estar presentado dentro de estos flujos en el horizonte de tiempo. Entonces, el flujo de caja de financiamiento va a existir siempre y cuando que parte de la inversión ha sido financiado con deuda. Pero si fuera 100% aporte propio, entonces no habría flujo de financiamiento. Por lo tanto, nuestro flujo de caja simplemente sería flujo de inversión más flujo operativo más el valor terminal, que es el valor de salvamento del último periodo. Eso sería nuestro flujo de caja para poder evaluar y aplicarlos las técnicas que vamos a ver más adelante para poder evaluar este proyecto. Pero si tenemos financiamiento externo para poder financiar la inversión o parte de la inversión, entonces vamos a tener un flujo de financiamiento. Y si hay flujo de financiamiento, entonces el flujo ya no va a ser flujo de caja económico, sino que va a ser flujo de caja financiero. Y nosotros en este módulo vamos a desarrollar ambos tipos de flujos. 100% con capital propio y una combinación entre deuda y patrimonio. ¿Estamos? Entonces, para poder evaluar un proyecto, tenemos que determinar el presupuesto de capital, que no es nada más el flujo de caja. Y el flujo de caja, volviendo a recapitular, simplemente es la diferencia entre los ingresos y egresos de efectivo que genera el proyecto durante un horizonte de tiempo. Ahora, este horizonte de tiempo también habíamos hablado ayer, que va a depender del tipo de proyecto, del tamaño de la inversión, del ciclo del proyecto. Va a haber proyectos que vamos a evaluar por 6 meses, por 12 meses o un año, proyectos por 2 años, proyectos por 5 años o 10 años a más. Eso depende del tipo del proyecto, el tamaño de la inversión y el ciclo del proyecto. También podríamos tomar como variable para poder analizar el horizonte de tiempo, es decir, para cuántos años voy a evaluar un proyecto, el periodo que dura un gobierno. Porque hay que tomar en cuenta también las políticas económicas del gobierno de turno. Entonces, cuando hay un gobierno estable, ya por lo menos tenemos claras las políticas económicas que están dictadas por el gobierno. ¿No? Esa es la gran desventaja que tenemos en los países emergentes, ¿no? Cada gobierno que entra borra todo lo que ha hecho lo anterior y empieza a lanzar nuevas políticas económicas y eso genera inestabilidad para los inversionistas, ¿no? Entonces, muchos de ellos también hay que tomar en cuenta para poder evaluar un proyecto, el horizonte o el tiempo que dura el periodo de un gobierno de turno. ¿Estamos? ¿Alguna consulta o pregunta hasta aquí?
¿Ninguna? ¿Podemos continuar entonces? ¿Sí, no? A ver, ¿no les escuchamos? Sí, Sí, listo. Bien, no se sí, duerman. dice. Entonces aquí está la estructura del flujo de caja que ya hemos hablado, que es el flujo de inversión, ¿no? Que son los egresos iniciales de fondos. Tenemos el flujo operativo, que es la diferencia entre los ingresos y egresos de operación. Tenemos el flujo de financiamiento, los ingresos y egresos por financiamiento con deuda, es decir, siempre y cuando que parte de la inversión ha sido financiado con capital ajeno, es decir, con deuda. Y finalmente el valor terminal, que es el valor de salvamento de los activos. Y esto se puede dar por el valor de liquidación o valor de continuación de operaciones. Estamos en su momento, vamos a ver cómo se desarrolla esta última parte de la estructura del flujo de caja. Entonces aquí tenemos, fíjense, una estructura del flujo de caja. Ya lo que hemos visto, tenemos una inversión inicial. En este caso, la inversión inicial asciende ¿a cuánto? A $50,000. Esos $50,000, volviendo a recordar, ¿es entrada o salida de efectivo? La salida del efectivo. Es salida de efectivo. Muy bien, salida de efectivo. Salida de efectivo. Entonces, esto es negativo, ¿no? Salida de efectivo. Ahí está el flujo de inversión. Ese flujo de inversión, no olviden que ese 50,000 está compuesto ¿por qué? ¿Por qué está compuesto? Por 3 elementos principales. ¿Cuáles eran? Inversiones fijas, inversiones diferidas y flujo de caja financiera. Muy bien. Por el flujo, por la inversión fija, que son los bienes y servicios, ¿no es cierto? Estos están sujetos ¿a qué? Depreciación. A depreciación. Entonces vamos con eso, están sujetos a depreciación. A depreciación. Vamos a abreviarlo ahí. ¿Estamos? El otro componente de la inversión viene a ser Inversión diferida. Y la de inversión diferida genera la Amortización. amortización. Voy a poner la T porque si no van a pensar que uno está enamorado, ¿no? Amortización. Y el último componente de la inversión. Capital de trabajo. Capital de trabajo. Muy bien. Capital de trabajo. El capital de trabajo sirve para dar inicio el ciclo del proyecto. Vamos a ponerlo ciclo del proyecto. Dar inicio al primer ciclo del proyecto. Aparte de comprar el terreno, montar el edificio, los equipos de computación, muebles, equipamientos, etcétera, etcétera, esa es la inversión fija. Luego tengo que conseguir la licencia de funcionamiento, tengo que estar registrado al Ministerio de Trabajo, hay impuestos nacionales, capacitación del personal, todo eso, inversión diferida. Pero para dar inicio al primer ciclo del proyecto, es decir, para que empiece a operar el negocio,
debo tener los recursos necesarios para poder comprar la primera materia prima, para poder cubrir los sueldos del primer o del segundo hasta el tercer mes cuando los ingresos sean menores a los costos. Entonces necesito tener esos recursos para que pueda desarrollarse de manera normal la actividad. Si no tengo esos recursos, puedo tener la inversión hecha en bienes, puedo tener hecha las inversiones diferidas de capacitación personal, pero si no tengo materia prima para comprar, no voy a poder operar el negocio. ¿Estamos? Entonces necesitamos tener esos recursos. Entonces eso es la estructura de la inversión inicial. Y ese es el flujo de inversión. El otro componente que también ya hablamos es el flujo operativo, que no es nada más la diferencia entre los ingresos y egresos de caja que genera el proyecto. Es decir, cuando ya el negocio empieza a funcionar, empieza a generar ventas, las ventas generan ingreso de efectivo. Pero para poder vender los productos necesitamos producirlos, tener productos terminados. Y para tener productos terminados necesito incurrir a costos en compra de materias primas, insumos, mano de obra, etc. Y para que el negocio esté administrado correctamente, tenemos que incurrir en unos gastos administrativos, que pueden ser los sueldos administrativos, pago de servicios básicos, mantenimiento de oficina, material de limpieza, material de escritorio, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre los ingresos y salidas de caja nos va a generar el flujo de operativo. Y el flujo operativo normalmente son positivos. Positivos. Entonces, normalmente son positivos, ¿no? Positivos. Pero también puede haber negativo en uno de ellos. O sea, no siempre son positivos, pero puede haber flujos negativos. ¿Qué significaría si uno de los flujos fuera negativos? Por ejemplo, esto. ¿Qué pasaría? Significaría que en esa gestión o en ese periodo las salidas de efectivo han sido mayores que las entradas de efectivo. ¿Qué puede ocurrir? ¿No es cierto? ¿Qué puede ocurrir? Ahí está. Entonces, ese es el flujo operativo. Si en caso tenemos financiamiento externo con capital ajeno, entonces dentro de este flujo también se va a contemplar el flujo financiero. La deuda genera intereses. ¿No es cierto? Entonces eso también va a estar registrado dentro del flujo operativo. Entonces, esto sería este flujo que vemos aquí. Si en caso hubiera financiamiento con capital ajeno, también va a ser más el flujo de financiamiento. Y finalmente, el otro elemento o componente del flujo de caja es el valor terminal. El flujo de efectivo terminal, que no es nada más, habíamos dicho, el valor de salvamento, que se lo puede determinar de dos maneras. Con el valor de liquidación, es decir, al final del periodo de evaluación de los 5 años, el proyecto se liquida, por lo tanto, los terrenos empezamos a venderlo a un valor comercial, el edificio, los equipos de computación, los muebles, etcétera, etcétera. A cambio de ello nos va a ingresar efectivo, por lo tanto, tenemos que registrar ese ingreso efectivo. Ese es el valor de liquidación, siempre y cuando que el proyecto liquidamos al final del periodo. Pero también puedo determinar un VCO, el valor de continuación de operaciones, es decir, evaluar un proyecto que va a seguir generando flujo a futuro. Entonces lo que tendría que hacer es calcular el flujo perpetuo, es decir, el flujo indefinido, que es el valor de continuación de operaciones. Entonces, con todo eso, ya estaría recién en condiciones de poder aplicar las técnicas de evaluación para tomar la decisión de inversión, si debemos o no invertir en este proyecto. Entonces, a partir de la siguiente clase o del día lunes, ya nos va a tocar construir estos flujos, es decir, encontrar este valor de 50,000, encontrar estos valores y encontrar esto. Esa es la parte más compleja al momento de evaluar un proyecto de inversión. Eso vamos a desarrollar en las siguientes clases, encontrar estos valores.
Ya sabemos cómo se estructura el flujo de caja o qué debemos hacer para poder evaluar un proyecto, desarrollar un flujo de caja. Y ese flujo de caja está compuesto nuevamente por flujo de inversión, flujo operativo, más el flujo de financiamiento, siempre y cuando haya financiamiento con capital ajeno y el valor terminal. ¿Estamos? ¿Consultas, preguntas hasta aquí? ¿No hay consultas? ¿No los escucho? No listen. Perfecto. No, licenciado. Bien, hablen, hablen. Porque si no hablan, yo no sé si se entiende y no se entiende, si todo está bien, si todo está mal. Entonces, continuemos. Bien, entonces flujo de inversión. Entonces el flujo de inversión habíamos dicho que son los egresos preoperativos o los egresos iniciales que corresponden a la inversión inicial que el proyecto requiere para poner en marcha. Aquí tenemos una pequeña estructura del flujo de inversión, que ya hablamos de inversión en activos fijos, que es la inversión fija, que es sujeta a depreciación, la inversión diferida, que es sujeto a amortización, y el capital de trabajo necesario para dar inicio al primer ciclo del proyecto. Pero habíamos hablado de varios tipos de proyectos, ¿no es cierto? Proyectos de expansión, de renovación, proyectos nuevos, proyectos de ampliación, etc. Si el proyecto es de renovación, es decir, renovar mis máquinas por unas nuevas de última tecnología, entonces las máquinas obsoletas o las máquinas viejas lo podemos comercializar. Y si lo comercializamos, si lo vendemos, en otras palabras, nos va a ingresar efectivo. Por lo tanto, ese ingreso efectivo también debemos registrarlo para determinar la inversión. Pero si el proyecto es nuevo, obviamente no va a haber máquinas obsoletas. Entonces ya no tomaríamos en cuenta esta parte. Esta última parte o estos dos puntos, estos dos ítems del flujo de inversión, se va a contemplar siempre y cuando que el proyecto sea de renovación. ¿Estamos? Y si el proyecto es nuevo, simplemente vamos a tener estos tres elementos. Inversión fija, diferida y capital de trabajo. Aquí tenemos los tipos de inversión para profundizar un poquito. Inversión fija, que normalmente son depreciables los bienes, pero excepto el terreno. El terreno no se deprecia, salvo y cuando sea el terreno destinado al sector agropecuario. Ahí sí sufre un desgaste, ¿no? Por otro lado, tenemos la inversión diferida, que son las erogaciones de recursos preoperativos, pero que son necesarios para poner en marcha el proyecto. Los estudios de mercado, por ejemplo, eso tiene un costo. Pero como es un costo preoperativo, entonces es parte de la inversión, en este caso de la inversión diferida. Los gastos de organización, gastos de montaje, gastos de puesta en marcha, capacitación del personal, ¿no? Algunos imprevistos que pueda ocurrir. Inversión diferida. Y el capital de trabajo, tengo que tener los recursos suficientes para dar inicio al primer ciclo, para poder comprar la primera materia prima, para poder pagar los sueldos del primer mes, porque normalmente no va a haber ingresos que pueda cubrir los primeros meses la totalidad de los costos y gastos. Entonces hay que cubrir y para ello tenemos que tener los recursos suficientes.
¿Estamos? Esa es la estructura del flujo de inversión. Entonces aquí tenemos, ¿no? La inversión fija, conjunto de bienes tangibles que están sujetos a depreciación. Diferida es el conjunto de bienes intangibles que generalmente son servicios al que se incurren en la fase preoperativa. Y el capital de trabajo, los recursos necesarios para dar inicio al primer ciclo del proyecto. Ahora, el otro componente del flujo de caja era el flujo operativo. El flujo operativo. Habíamos dicho que el flujo de caja simplemente es la diferencia entre los ingresos y egresos que genera el proyecto. Pero ingresos y egresos de efectivo, que son los desembolsos por los insumos y otros rubros necesarios para el ciclo de vida del proyecto. Y aquí vamos a mostrar un detalle o la estructura del flujo operativo o el flujo de operación. Para desarrollar un flujo operativo debemos partir de un estado de resultado. Un estado de resultado, ustedes lo han visto en la materia de contabilidad, su desarrollo de manera detallada. Iniciamos con un ingreso, que serían las ventas. A eso lo restamos los costos de ventas. Por diferencia entre ingresos menos costos de ventas, tenemos la utilidad bruta. A la utilidad bruta lo restamos los gastos operativos. Vamos a tener el EBITDA, que sería la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. A ello lo restamos la depreciación y la amortización, ¿no? Depreciación de los activos fijos y la amortización de la inversión diferida, y vamos a tener la utilidad operativa. También conocido como EBIT por sus siglas en inglés. A la utilidad operativa lo restamos los intereses, pero siempre y cuando que parte de la inversión ha sido financiado con deuda. Si no hay deuda, no hay pago de intereses, ¿no? Y si hay deuda, sí hay pago de intereses, por lo tanto, la utilidad operativa restamos los intereses. Y ahí como resultado vamos a tener utilidad operativa menos intereses, la utilidad antes de impuestos. Restamos los impuestos, por lo tanto vamos a obtener la utilidad neta o la utilidad del periodo. Ese es un simple estado de resultado. Pero nuestro objetivo es determinar el flujo operativo. Entonces, para poder determinar el flujo operativo, tengo que realizar ciertos ajustes a mi estado de resultado. Ciertos ajustes. ¿Y cuáles son esos ajustes que tengo que realizar? ¿Cuáles son esos ajustes que tengo que realizar? Habíamos dicho que el flujo de caja nos muestra las entradas y salidas de efectivo. Y la pregunta que quiero hacerlos ahora es lo siguiente. ¿Cuál de estos ítems o partidas no generan movimiento de efectivo? A ver, revisen. ¿Cuál de estos ítems no genera movimiento de efectivo? Depreciación. La depreciación. La amortización. Depreciación y amortización. Entonces, fíjense, nosotros lo estamos restando la depreciación al EBITDA. Lo mismo la amortización. Ahora la pregunta es, imaginemos que la depreciación de los activos fueran 20,000. Y estoy restando 20,000. Y la pregunta es, ¿esos 20,000 realmente están saliendo efectivo de la empresa? No. No, simplemente lo hago por principios contables. En otras palabras, para poder disminuir el pago de impuestos. La depreciación también me sirve como previsión para renovar mis activos cuando estos lleguen a cumplir su ciclo de vida. Entonces no genera movimiento de efectivo. Por lo tanto, como el flujo de caja nos dice entradas
nos dice entradas. Y salidas. ¿Pero de qué? De efectivo, de cash. ¿Ve? Y esto no genera movimiento de efectivo. Estas dos partidas no generan movimiento de efectivo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es sumárselo estas dos partidas a mi estado de resultado. Entonces, fíjense, esas dos partidas lo estoy sumando. Ahí está. Como no salió, se lo tengo que sumar. Y luego tengo que hacer un pequeño ajuste más por el tema de intereses. Tengo que sumarlo los intereses después de impuestos. ¿Por qué los intereses después de impuestos? Porque estos intereses que estamos restando a la utilidad operativa son deducibles de impuestos. Es decir, hace que paguemos menos impuestos al país. ¿En el bolso? Entonces, de los intereses que yo pago del 100%, hay un porcentaje que se va como ahorro fiscal, que es el 25%. Del 100% de los, no es esto, aquí, de los intereses, el 25% del 100% de los intereses es un ahorro fiscal. Hace que paguemos menos impuestos. Por lo tanto, como ese 25% me estoy beneficiando en pagar menos impuestos, por lo tanto, simplemente lo tengo que agregárselo, es decir, sumarlo a mi utilidad del periodo para determinar el flujo operativo, los intereses después de impuestos. Si los intereses del 100%, entonces los intereses después de impuestos sería el 75%, y ya restado el 25%. Es decir, en castellano, si lo ponemos valores, sería lo siguiente. Si los intereses fueran 100, los intereses después de impuestos serían ¿cuánto? 75. Al 100 hay que sacarlo el 25%, hay que quitarlo el 25%, que es el ahorro fiscal. Entonces, si ustedes lo sacan 25% a 100, va a ser 25. Entonces, 100 menos 25, los intereses después de impuestos va a ser el 75%. ¿Pero por qué? Porque los intereses no son egresos operativos. ¿Qué se entiende por egresos operativos o gastos operativos? Que estos provengan de la operación del negocio. ¿Cuál es el objetivo del negocio? Comprar y vender prendas de vestir. En el caso que hablamos de ayer era de prendas jean, ¿no es cierto? Ropas jean. Entonces, esa es la actividad principal. La actividad principal es vender lo que hemos confeccionado, en este caso ropa jean. Esa es su actividad principal. Yo no he creado el negocio con el objetivo de prestarme dinero. No. He buscado financiamiento o me he prestado dinero para financiar parte de mi inversión porque necesitaba. No era el objetivo principal prestarme. El objetivo principal es crear el negocio para poder vender las prendas de vestir. Y para poder vender las prendas de vestir y producir, obviamente tengo que comprar materias primas, pagar sueldo, etc. Pero esos son propios del negocio. Ingresos y egresos de efectivos propios del negocio. Y los intereses yo tengo que pagar, pero esos no son propios del negocio, sino que hemos adquirido financiamiento porque era necesario o no teníamos los recursos suficientes para poder invertir el 100% con capital propio. Entonces, es por eso que no se lo considera los intereses como flujo operativo, porque no es parte
de la actividad principal del negocio. Sino que intereses vamos a utilizarlo o vamos a tomarlo en cuenta cuando estemos desarrollando un flujo de financiamiento, porque es parte que ahí pertenece. ¿Estamos? Entonces, esos son los pequeños ajustes que tenemos que realizar para poder determinar el flujo operativo. Entonces, fíjense, recordando, partimos de un estado de resultado. A ese estado de resultado lo realizamos unos pequeños ajustes. Y finalmente recién vamos a tener el flujo operativo, que serían estos, ¿no? Que serían todo esto. Ese es el flujo operativo. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, listen, en caso de que sean intereses por venta, de venta, Intereses por venta a crédito, digamos, ya, eso sí tendría que ingresar. o por compra. Eso sí tendría que ingresar, porque es por la actividad. Usted está vendiendo algo al crédito. Y si usted vende al crédito, entonces usted lo va a cobrar unos intereses. Entonces eso sí entraría parte. O en este caso de las compras también. Porque son propios de la actividad en este caso. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Pero si yo le prestara dinero, digamos, a alguien que yo tengo recursos suficientes, entonces presto dinero a alguien y a cambio de ello cobro intereses, eso tampoco ingresaría porque mi objetivo no era prestar dinero. No, eso sí no ingresa. ¿Estamos? Tiene que ingresar que sean propios por la actividad del negocio. ¿Ya? Ahora, el otro componente del flujo de caja es el flujo de financiamiento, pero el flujo de caja de financiamiento tiene la particularidad de que va a existir este flujo siempre y cuando que parte de la inversión haya sido financiado con capital ajeno, es decir, con deuda. Y si el 100% de la inversión fue financiado con capital propio, no habría este flujo. Básicamente, no se tomaría en cuenta el flujo. Es decir, esto no habría. ¿Estamos? Si fuera 100% financiado la inversión con capital propio. Pero es muy difícil, ¿no? Son raras veces que una inversión es financiada al 100% con capital propio. Normalmente siempre se obtiene financiamiento con capital ajeno, ya sea banco, ya sea buscando un nuevo inversionista, o si es un negocio de familia, normalmente al familiar más cercano, ¿no? Entonces, el flujo de financiamiento hace referencia a la adquisición de recursos para el proyecto de inversión que provienen de terceros, básicamente que corresponde a las obligaciones financieras, que no es nada más las deudas, lo que se registra en el balance como pasivo. Y la estructura del flujo de financiamiento es esto. Es esto. Vamos a tener un ingreso de capital por el motivo de préstamo. Es decir, yo necesito recursos hoy para poder financiar parte de mi inversión. Entonces voy al banco, el banco me otorga los recursos, me presta el dinero, me desembolsa el dinero. Y eso es un ingreso o una salida de efectivo. El desembolso e ingresos. Un ingreso, le dicen. Entonces, esto es un ingreso, perfecto, el ingreso de capital. Por eso dice ingreso de capital, nos ingresa dinero. Pero a partir de un cierto periodo, ya me toca empezar a pagar esa deuda. ¿No? Tengo que pagar esa deuda. Y normalmente lo que yo pago se llama, ¿cómo se llama lo que se paga? En matemática financiera.
Se llama la cuota, ¿no? Hay que pagar una cuota. Y esa cuota, obviamente, está compuesto por una parte que son los intereses y la otra parte que son la amortización del capital. Cuando yo voy y pago al banco una cuota, es decir, 2.000, de los 2.000 seguramente unos 800 pertenecen a intereses y 1.200 a disminuir mi deuda. O viceversa, 1.200 para intereses y 800 para disminuir mi deuda. Entonces, dependiendo también del tamaño de la deuda. Pero normalmente en los primeros periodos siempre se pagan más intereses y menos capital. Eso, pero también depende del sistema de amortización, ¿no? Eso es lo que han visto en matemáticas financieras. Es un tema específico, los sistemas de amortización. Entonces, ingreso de capital menos intereses menos amortización, tenemos el flujo de financiamiento. Entonces, aquí necesitamos recordar lo que es un poquito de matemática financiera. Matemática financiera. ¿Qué es un sistema de amortización? Un sistema de amortización simplemente es un sistema matemático que se utiliza para poder amortizar una deuda, es decir, amortizar un crédito, que se lo realiza mediante una sucesión de pagos o cuotas, que no es nada más la devolución. Amortización significa saldar deuda, pagar la deuda. Estas cuotas, que son periódicas, que pueden ser mensual, pueden ser trimestral, semestral o anual, tiene que ser igual al valor de la deuda. Pero no olvidemos que esta cuota está compuesto por una parte pago de intereses y otra parte pago del capital. Entonces, el capital que yo pago tiene que ser igual al préstamo otorgado, ¿no? Entonces, ¿qué sistemas de amortización conoces para poder saldar una deuda? Tenemos el sistema francés, conocido como cuota fija, tenemos el sistema alemán, conocido como cuota variable, y tenemos el sistema americano, que normalmente es utilizado para pago de títulos valores llamado bonos. Entonces tenemos tres sistemas de amortización, es decir, tres sistemas para poder saldar una deuda. Los más utilizados son estos dos, francés y alemán. Si yo pago todos los meses una cuota fija, entonces estoy en el sistema francés. Si mis cuotas que yo pago varían de mes a mes, entonces estamos en el sistema alemán. Cuota variable, por eso es conocido como cuota variable. ¿Hace cuánto tiempo llevaron matemática financiera? Hace unos 5 o 6 meses más o menos. Más de un año. Más de un año. Hace un año. Entonces, hay un video tutorial que les dejé en la plataforma Moodle para que puedan revisar un poquito lo que es sistema de amortización. Y aquí tenemos un ejemplito. ¿Quieren realizarlo este ejemplo hoy o quieren realizarlo mañana? Porque tenemos que hacer 3 cuadros de sistema de amortización. Sistema francés, alemán y americano. Hoy Lisa. ¿Lo hacemos hoy? Si es que da el tiempo, listen. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el sistema francés y les voy a dejar para que ustedes realicen el sistema alemán y el sistema americano y lo revisamos entre todos mañana. ¿Les parece? Pero hoy vamos a hacer el sistema francés conmigo. Está bien, Lisa. Y les Y si hacemos el americano, le dicen con usted y nosotros hacemos el alemán y el francés. depende de ustedes. Ustedes elijan cuál sistema quieren. El americano es mucho más fácil que los otros todavía.
Dice, ¿no lo tiene en Excel así ya hecho para que nosotros solo tabulemos? Está con el Excel, se lo voy a pasar, no hay problema el Excel. Ya, gracias. Pero la idea es, por ejemplo, la idea es que ustedes lo vean el video y lo empiecen a desarrollar ustedes. Ya mañana se los voy a pasar el Excel, no hay problema. ¿Les parece? Está bien, Listen. Muchas Porque gracias. si les paso el Excel, ya ustedes van a trabajar sobre ello nomás, ¿no? La idea es que ustedes generen su modelo financiero. ¿Estamos? Entonces, bien, ¿quieren hacer francés, alemán o americano? Usted decía, pero dicen, Ya, yo prefiero el sistema francés porque es el más utilizado. ¿Estamos? Es el más El utilizado. más fácil. Está bien el que dice usted, licenciado. En realidad todos son fáciles, no son como ganar la Oriente. Voy a abrir un libro de Excel para que trabajemos en él. Me avisan, por favor, si se está compartiendo la pantalla del libro de Excel. Sí, Listen, te ve. Muy bien. Entonces, vamos a el tamaño de. Vamos a tener el detalle. Vamos a tener el valor y la unidad de medida. Entonces, primero vamos a tener las condiciones del crédito. Las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? A ver. Ahí está. Esas son las condiciones. Dice la compañía Envol Coca-Cola S.A. desea renovar una máquina por otra de última tecnología, para lo cual necesitará una inversión de $500,000. Esa es total inversión, ¿no? Total inversión. Vamos a poner inversión nomás, para no estar tan largo. $500,000. Ahí está. De los cuales los socios tendrán un aporte propio del 25% sobre la inversión, ¿no? Sobre la inversión. Luego nos dice, y el saldo será financiado con sistema bancario a un plazo. El plazo es de 5 años, ¿no? 5 años con una tasa del 9% anual capitalizable mensualmente. Luego dice los gastos legales asociados al crédito. Gastos legales ascienden a $200, ¿no? Cuando nosotros solicitamos un crédito, vamos y firmamos un contrato en una notaría. ¿Y eso quién tiene que cubrir? ¿El prestamista o el prestatario? ¿Quién cubre eso? ¿Quién paga? Cuando ustedes van al banco, solicitan un crédito y tienen que firmar un contrato en una notaría, ¿quién paga eso? prestatario. El que se va a Nosotros prestar. pagamos, ¿no? Nosotros pagamos. Así que El tenemos... interesado. Exactamente. Y aparte vienen casados con un seguro, ¿no es cierto?
Aparte de nuestra cuota, que es por la deuda e intereses, tenemos que pagar unos seguros. En este caso dice que los seguros son de $100 que se pagarán junto a la cuota, entonces mensual, $100 mes. En algunos pagos se paga un porcentaje, ¿no? Sobre la deuda, sobre el saldo de la deuda. En este caso nos dice que es $100 fijo mes. Hasta los formularios cobran, dicen, qué feo. Hay que incluirlo todos, ¿no? Hay que incluirlo todo. Pero eso nos va a servir para poder determinar más adelante el costo de capital, es decir, para tener el costo de la deuda. ¿Cuánto realmente me cuesta endeudarme? Cuando vamos a determinar más adelante el costo de la deuda, tenemos que incluir todo lo que hemos incurrido al obtener un crédito. Desde mi transporte, alimentación, las veces que he ido al banco, es un costo, ¿no es cierto? Fotocopias, tiempo, alimentación. Todo eso tenemos que incluir si queremos determinar un costo real. Si queremos determinar un costo real. Entonces, vamos. A ver, la máquina tiene un costo de 500,000, de los cuales dice que va a haber un aporte propio por parte de los socios de un 25%. Por lo tanto, ¿cuánto sería el monto de la deuda? Porque el saldo me va a financiar el banco y eso sería la deuda. ¿Cuánto sería la deuda en dos? Serían 500,000, es el costo de la máquina, menos el aporte propio, que es el 25%. ¿No? ¿Qué sería cuánto? $375,000. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, dicen. Perfecto. La forma de pago. ¿Cada cuánto tengo que pagar? Cada mes. Mes. Entonces sería 12 veces año. En el año tengo que pagar 12 veces, es decir, cada mes. Ahí está. Esas son las condiciones del crédito. Ahora voy a eliminar esto para que no me moleste. Ahora lo que me va a tocar hacer es elaborar mi cronograma de pagos, es decir, mi cuadro de amortización. Entonces, cuando ustedes van y firman el contrato y les hace el desembolso, les entrega una impresión, una tabla, ¿no es cierto?, durante el plazo interno, ¿no? Ahí están en qué mes tienen que pagar, es decir, en qué días y cuándo tienen que pagar. Eso puede sufrir una modificación siempre y cuando ustedes paguen antes o paguen después, o el día de pago, por ejemplo, caiga un domingo, por lo tanto los bancos normalmente los domingos no atienden, entonces se paga al día siguiente hábil, que sería el lunes. Entonces, pero el banco me lo va a cobrar los intereses del lunes. El banco no perdona nada. O por demora, y te lo actualizan también. Ahí cambiaría el monto de la cuota. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el modelo, más o menos, la estructura de un cuadro de amortización? Primero tenemos el periodo. Tenemos el periodo. En este caso vamos a tener el periodo 1, vamos a tener el periodo 2. Ahí está. ¿Hasta qué periodo? El plazo es de 5 años, estoy pagando cada mes, entonces en 5 años, ¿cuántos meses hay? ¿Cuántos meses hay en 5 años? 60 meses. 60 meses, muy bien. Tenemos el periodo. ¿Qué más? Podemos tener la cuota. Voy a hacer un cuadro de amortización resumido. ¿Estamos? Un resumido. La cuota. Ahí está. Voy a tener el pago de intereses. Voy a tener el pago del capital, es decir, la amortización de la deuda. Voy a tener el saldo. Voy a hacer un modelo financiero simple. En el video tutorial que les pasé es un modelo más completo que me sirve para poder modelar. Incluso había una columna donde usted puede amortizar. Normalmente eso es lo que hace, ¿no? Cuando tenemos recursos suficientes o me cayó un dinerito por un trabajo extra y digo, voy a ir a amortizar mi deuda. Entonces voy y pago
La amortización de amortizo 5,000, 10,000, ¿no? Entonces también hay esa opción en el video que les pasé. Pero en este caso vamos a hacer un modelo más sencillo. Ahora bien, en el sistema francés, aquí vamos a colocar sistema francés. En el sistema francés, lo primero que se calcula es la cuota. Es la cuota. Ahora, en matemática financiera, ¿cómo se calculaba la cuota? ¿Alguien recuerda? En matemática financiera les han dicho que la cuota es igual a ¿qué? A la deuda por tasa, voy a poner así, dividido entre 1 menos 1 más la tasa elevado al plazo. Ahí está. Esa era la fórmula para calcular la cuota. De manera manual, si ustedes quieren, un cuadernito. Esa es la ecuación para poder determinar. Entonces, fíjense, vamos a hacer esa operación. Nos dice, fíjense, deuda por tasa. ¿Cuánto es la deuda? 375,000 por la tasa de interés. La tasa de interés es 9%, pero esta es una tasa nominal que dice que es capitalizable cada mes. Es decir, cada mes se capitaliza esta tasa. Por lo tanto, cada mes, ¿el año cuántos meses tiene? 12. 12. Entonces, dividimos entre 12. Entonces, ustedes métanse bien. Acuérdense que no se puede trabajar con tasas nominales, sino hay que trabajar con tasas efectivas o periódicas. En este caso, con tasa periódica mensual. ¿Estamos? Que la tasa periódica tiene la característica de ser nominal al mismo tiempo y efectiva también. Entonces, como los pagos son mensuales, esta tasa anual que es nominal lo tengo que llevar a meses. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Dividiendo entre 12, que son los 12 meses del año. Punto y coma. Dividido, dice, entre 1 menos paréntesis 1 más la tasa nuevamente. La tasa es 9%, pero nuevamente es nominal y anual. Lo tengo que llevar a mensual. Entonces, lo dividimos nuevamente entre 12. Todo eso elevado ¿a cuánto? ¿Elevado a cuánto? 60. 60 elevado a 60. Elevado a 60. Entonces no me sale el símbolo, pero lo podemos colocar aquí, sombrerito. A ver, voy a cerrar un paréntesis por si acaso hasta aquí. Voy a tener en sus teclados hay un sombrerito para el elevado, o lo pueden poner como potencia también. Vamos a trabajar ya, para que no tengan problema ahí. Entonces, aquí tiene que estar el elevado, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner potencia a una función. Potencia. Todo esto. Aquí, punto y coma. Potencia, ¿cuánto? 5 años. Ah, pero los pagos son mensuales, entonces 5 por 12. Ya está. Y le damos, me faltó cerrar un paréntesis, pero lo va a corregir el Excel. Ah, ya. Aquí me olvidé, es el menos, ¿no? No se olviden eso. Menos. Es menos el plazo. Menos el plazo. Y ya. 7,784.38 es la cuota mensual. Eso es lo que yo tengo que pagar al banco todos los meses.
Esta es la cuota. Entonces, fíjense, la calculo de manera manual con la ecuación. Complicado, ¿no? A ver, voy a abrir una calculadora. ¿Cómo sería una calculadora? ¿Pueden ver la calculadora? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, Listen. Perfecto. Entonces, en la calculadora sería... A ver, voy a hacer algo. Ok. Ahora sí. Entonces, lo mismo. Fíjense, la deuda es, ¿de cuánto es? 375,000, ¿no? Sí. 375,000 por 9. No. 0,09 entre 12. 1 menos, paréntesis, 1 más la tasa. Pero no olvidemos que la tasa es nominal, por lo tanto dividido entre 12. Y todo esto elevado a menos 5 por 2. Es lo que hemos hecho, 60. Y ahí está. Entonces lo damos Enter y ya está. Fíjense, la cuota es 7,784,38. Y eso es lo que tenemos nosotros con el Excel. ¿Estamos? Eso sería manual normalmente como un cuaderno. En este caso yo lo hice todo ese cálculo, pero un Excel. Ahora bien, ahora voy a volver al libro de Excel. Ahí está. Ahora fíjense, ¿quién se acordaba de esta fórmula? ¿Quién se acordaba de esto? Es más, ni yo me olvidé el menos, por ejemplo, que el plazo. Menos el plazo era, me olvidé. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando el resultado me salió negativo. ¿Hace cuánto tiempo llevaron matemática financiera? Hace 500 años atrás. Hace un año. Cuando eran solteros y solteras. Entonces, como ya estamos trabajando en un libro de Excel, en una hoja electrónica, entonces el Excel tiene una función financiera que me permite determinar esta cuota utilizando una función que se llama pago. Entonces voy a utilizar esta función que se llama pago, que dice que tengo que alimentar la información que me va solicitando. Aquí, por ejemplo, me va solicitando la primera información que me dice que es tasa. Entonces la tasa es 9%, pero no olvidemos que es nominal, entonces toca dividir entre la forma de pago. Punto y coma. NPER. NPER es el plazo. El plazo en este caso son 5 años. No olvidemos también que son los pagos mensuales, entonces multiplicamos por 12. Punto y coma, ¿no? Entonces cada vez que yo coloco punto y coma me va pidiendo la siguiente información. Entonces van a tener cuidado en sus máquinas. En algunos casos, depende de la configuración, les pide punto y coma. En el caso mío, en algunos lo podrá pedir barra, coma o 2 puntos. Estamos aquí abajito, les dice, por ejemplo, el símbolo que les va a pedir. Entonces, el siguiente información me dice valor actual. El valor actual es la deuda y la deuda siempre debe ser con negativo. Porque esta función financiera asume como flujo. Entonces, esa es la cantidad de dinero que yo tengo que devolver al banco. Por lo tanto, para la empresa sería una salida de efectivo. Es por eso que se toma en cuenta como negativo la deuda. Y voy a cerrar paréntesis. Y ahora le doy Enter. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Tal cual. Aquí, pero me dio en formato moneda. Pues lo puedo quitar y decir en números. Y ya está. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo importe. No cambia. Si hacen la diferencia, les tiene que salir 0. Ahí está. ¿No? O sea, no hay
variación. ¿Estamos? Entonces, como estamos haciendo un sistema alemán y la cuota es fija, entonces este es el importe que tengo que pagar todos los meses durante 60 meses. Entonces, lo que me tocaría es llevar hasta el mes 60. Entonces, yo puedo replicar esta operación hasta el periodo 60. Pero el problema, al momento de replicar, me salió 0 en el siguiente mes. Pero ¿y eso por qué sucedió? Porque yo no inmovilicé las celdas que he utilizado. Entonces, para poder replicar para el periodo 60, tengo que inmovilizar las celdas, es decir, con F4, ¿no? Inmovilizo las celdas, F4, F4 y F4. En otras palabras, lo estoy congelando las celdas, la información que estoy utilizando. Entonces, ahora sí recién estaría en condiciones de replicar hasta abajo y ya está. Hasta el periodo 60, el mismo importe, como ustedes pueden ver. Ya está la cuota. Ahora lo que nos tocaría calcular son los intereses. Los intereses. Y los intereses, nuevamente, los intereses, el interés es igual la deuda por la tasa. Nada más. Deuda por tasa. Entonces, ¿cuánto es mi deuda original? En este caso, estoy calculando el interés para el primer pago, es decir, para la primera cuota. ¿Cuánto es mi deuda? 375,000, eso es lo que me presté. Entonces, sobre eso tengo que pagar los intereses. Y eso multiplico por la tasa. La tasa es 9%, obviamente esto es anual nominal, dividido entre la forma de pago, que es 12. Y le damos Enter. Es decir, de los 7,784 que voy a pagar al banco, por concepto de interés estoy pagando 2,812,50. Redondeado, 2,813. ¿Estamos? Les voy a pedir que silencien los micrófonos los que tienen interferencia, por favor. Gracias. Entonces, estos son los intereses. Entonces, fíjense, los intereses simplemente es deuda por tasa. Pero en Excel también tengo una función que me permite calcular estos intereses. Entonces, para ello voy a utilizar la función pago de intereses. No intereses entre periodos, sino pago de interés. Y voy alimentando la información que también me va solicitando. La primera información que me solicita es tasa. 9%. No olvidemos que vamos a replicar para los siguientes periodos. Entonces, inmovilizo. Ah, pero la tasa es nominal y anual, entonces toca dividir entre la forma de pago. Eso no se olviden, ¿no? Punto y coma. ¿Qué más me pide? Periodo. El periodo me está preguntando de qué periodo quieres calcular el interés. En este caso, del primer periodo, de la primera cuota. Entonces, vinculo el 1. Punto y coma. Eso no lo voy a inmovilizar. ¿Por qué? Porque luego, cuando yo replique hacia abajo, voy a necesitar los intereses del segundo periodo, del tercer periodo o del quinto mes, sexto mes. Entonces, por lo tanto, lo dejo libre, no inmovilizamos. Punto y coma. Ahora recién me pide el NPER, que es el periodo. El periodo son 5 años multiplicados por la forma de pago, porque la forma de pago son mensuales. Hay que pagar 12 veces en el año, ¿no? También inmovilizamos. Punto y coma. Ahora nuevamente me pide el valor actual. El valor actual habíamos dicho que es la deuda, y la deuda siempre debe estar con negativo, ¿no? Como la deuda es única en este caso, inmovilizamos también. Ahí está. Está en formato de moneda, entonces lo vamos a quitar. Entonces, fíjense, es exactamente lo mismo ahora, ¿no? 12,813, 12,813. ¿Vamos bien? Ahí está, ya lo tengo los intereses. Después lo voy a replicar hacia abajo. Capital. El capital. Habíamos dicho que la cuota es igual a interés más capital. Ya tengo la cuota.
¿no? Ya tengo cuota que está aquí. Tengo los intereses que está aquí. ¿Y qué es lo que me falta? Capital. Como ya somos bachiller en humanidades, es decir, ya hemos terminado el colegio, sabemos matemática, puedo despejar el capital, ¿no es cierto? Entonces despejamos capital. Entonces el capital va a ser igual a ¿qué? A intereses menos ¿cómo despejamos? El capital necesito despejar. Los intereses que está sumando al capital pasé a restar a la cuota. Entonces cuota menos intereses. Y ya está. Entonces eso es lo que utilizamos. Entonces el capital sería, vamos a colocar capital, sería cuota menos intereses. Es decir, yo al banco voy y pago 7.784, de los cuales a intereses corresponde 2.813 y mi deuda va a disminuir en 4.972. Con la primera cuota. Entonces, como da practicar, el Excel también tiene una función financiera para determinar el capital. Y esto es la función pago PRIM, pago del principal significa. Y nuevamente voy alimentando la información que me va solicitando la función. Lo primero que es tasa. La tasa no olvidemos que no puedo trabajar con nominales, entonces divido entre 12. Punto y coma. Me pide el periodo. Nuevamente me pregunta de qué periodo quiere calcular el capital. En este caso, el periodo 1. Punto y coma, NPR. NPR es el plazo son 5 años. Ah, pero la forma de pago es mensual, entonces multiplico por 12. Punto y coma, valor actual. El valor actual es la deuda y la deuda es 375.000. La deuda original en este caso, ¿no? Y ya está. Y si usted puede ver, es exactamente lo mismo ahora. No cambia en absoluto. ¿No? Tal cual está. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya calculé mi cuota, voy a borrar esto. Puedo calcular el saldo de la deuda. El saldo. El saldo va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto me presté? 375.000. Al pagar mi primera cuota, mi deuda está disminuyendo en 4.972. Es decir, mi deuda va a ser ahora, después de pagar mi primera cuota, 370.028. Entonces aquí voy a tener un saldo de lo que me presté menos lo que estoy pagando de capital. Es decir, 370.028. Esto sería para el primer mes. Vamos a poner para el mes 1. Y lo mismo tendría que realizar en mi cuadernito para el mes 2. Y así sucesivamente. La cuota ustedes saben muy bien que no va a cambiar. En el cuaderno vuelvo a copiar lo mismo. Intereses, ya no va a ser los intereses lo mismo. ¿Por qué? Porque mi deuda ha disminuido. Mi deuda ya no es 375, mi deuda es 370. Entonces los intereses se pagan siempre sobre el saldo de la deuda. Entonces los intereses vuelvo a calcular 370 por la tasa de interés, que es 9% dividido entre 2. Ahora los intereses que toca pagar es 2.775. Es decir, de los 7.784 que es mi cuota, corresponde a intereses 2.775. Capital, cuota menos intereses. Es decir, mi deuda va a disminuir ahora con la segunda cuota en 5.009. ¿Y cuánto va a ser mi deuda? Mi deuda era antes 370. Y estoy pagando de capital con la segunda cuota de 5.009. Entonces mi deuda es ahora de 365.000. Y así tendría que realizar para el mes 2 y para el mes 3 sucesivamente. Así de manera manual. Pero como ya estamos trabajando en libro de Excel, entonces lo único que tengo que hacer aquí es replicar y ya está. Y si usted compara el interés del periodo 2 con el mes 2, exactamente lo mismo. Capital, lo mismo, replico. Eso es lo bueno del Excel, ¿no? Hago la primera operación y lo demás puedo replicar. Y ya está. Me salió sin valor aquí. Seguramente hay algo que me olvidé inmovilizar y vamos a verificar eso. A ver.
Fíjense que me olvidé inmovilizar la celda C8, que viene a ser la forma de pago, ¿no? Y eso fíjense, se bajó a otra celda, ¿no? Esto acá. La C8. Entonces, esto tienen que inmovilizar. Si ustedes hacen esto, miren, la C8 está aquí, ¿no? Está agarrando la C13 ahora, ¿no? Ese era el problema. Entonces, necesito inmovilizar esto. Entonces, de esa manera corrijo. Ahora sí puedo replicar. Y ya está. En el segundo periodo, fíjense, es la misma capital, de manera manual o con función Excel. Y ya está. Y el saldo. El saldo va a ser saldo anterior menos el pago del capital. Y así sucesivamente replico también mi saldo hasta el periodo 60 y revisamos después de pagar la última cuota, la deuda debería ser ¿cuánto? Al pagar mi última cuota, ¿cuánto debería ser mi deuda? 0. 0. Y ahí está. Imagínense hacer este cuadrito en cuaderno para 60 periodos. Se van a demorar un montón, ¿no? Con una probabilidad de equivocarse al sumar y restar del 80%. Mientras que en Excel, la probabilidad de que nos equivoquemos es mínima porque hago la primera y lo demás simplemente lo que hago es replicar. Nada más. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? Ahí está. Esto es lo que ustedes hicieron manualmente en matemática financiera. Se puede hacer, pero se demora más tiempo. Lo que en Excel lo hacemos en 5 minutos, en Excel lo vamos a demorar, manualmente vamos a demorar por lo menos 1 hora a 2 horas. Porque tendrían que hacer manualmente toda esta operación, así como hicimos aquí cálculo de mes a mes, pero durante 60 meses. Pero ¿qué pasaría si el plazo fuera 20 años? 20 por 12, 240 meses. Es decir, tengo que hacer 240 operaciones, ¿no? Pero en Excel es fácil. Replicamos simplemente. ¿Estamos? Este es el sistema de amortización francés. Ahora yo les invito para que ustedes desarrollen para el día de mañana el sistema alemán y el sistema americano. Y después lo revisamos entre todos. ¿Estamos? ¿Preguntas, consultas hasta aquí? ¿Podemos hacer uno más? ¿Cómo dice? ¿No podemos hacer alguno de esos otros, el alemán o el otro? Prefiero que ustedes primero intenten. Con el video tutorial que les pasé, ahí está el sistema alemán, está el sistema americano. Pero háganlo ustedes con estos mismos datos. Ese que acaba de hacerlo va a pasarles. Sí, se lo voy a pasar. Junto con el video va a estar. Dice una pregunta. Sí, ¿Cómo sacó el monto de deuda el 375. acá? Ah, ya. Sí, listo. El costo de la máquina es $500,000, de los cuales 25% va a ser aporte propio. ¿Qué significa eso? Que los dueños van a aportar el 25%. ¿Y cuánto es el 25%? $125,000, ¿no? Por lo tanto, como el costo de la máquina es 500,000, de los cuales 125 van a colocar los dueños, entonces el banco me va a financiar $375,000, nada más. Pero obviamente lo hice aquí directo, ¿no? Lo que he hecho es simplemente los 500,000, lo he restado el 25%, nada más. Ah, restar. Ok, listo. Ya. Gracias. Perfecto. Por ahí ustedes lo hacen de manera más detallada, como en este caso, lo pueden hacer, no hay problema. Con tal que lleguemos a este resultado, todo está bien. Ok, gracias, Liz. Muy bien, jóvenes, entonces les dejo para que ustedes trabajen en los otros 2 sistemas, para que ya mañana conmigo lo revisemos, y si tienen alguna consulta, pues lo hacemos también todos. Pero deben tenerlo todos. ¿Estamos? La idea aquí es que ustedes practiquen. Cuando se ponen a hacer, ahí van a tener dudas. Si ustedes no se ponen a hacer, parece que todo es fácil. Pero otra cosa es sentarse y hacer. ¿Estamos bien? Sí, Bien, dicen jóvenes. los enunciados están en la plataforma, ¿no? Sí, va a estar en la plataforma. Enseguida se lo subo también este material, este Excel. Ya. Muy bien. ¿Le podría pasar el Excel al grupo de WhatsApp? Claro que sí, se lo paso.
Bien, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen descanso. Y nos vemos mañana. Está bien, Lisa, muchas gracias. ¿Listo? Ya, Liz, gracias.